Continuamos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Tu Morada presenta la opinión de Celso Eric Garrido del Castillo. Adelante, Celso, buenas tardes. Qué gusto saludarte, Jorge Luis, a ti, a toda nuestra audiencia de NB Noticias, aquí en la cadena de los verdaderos clásicos en Mar FM. Oye, prácticamente este segmento de esta sección se va a dedicar a la gente que es de la ley de 1997 en el Seguro Social, o bien es un es cuentas individuales dentro del ISSSTE. Para esos dos es esta sección. ¿Para qué viene a trabajarse en esta parte? Es prácticamente para hablar sobre el retiro. Sabemos que la ley 97 o bien las cuentas individuales, como se comenta, prácticamente fue una modificación a la base de pensiones de solidaridad y cada quien va a pensionarse o va a tener de acuerdo a lo que haya ahorrado en su subcuenta de retiro o bien en el Afore, llamado como este instrumento, este administrador de fondos para el retiro. Sin embargo, hay muchísimas, yo diría, mitos en los cuales la gente dice, es que ya no me voy a pensionar, lo cual es falso. Y hoy lo vamos a platicar al respecto. Vamos a hablar sobre un elemento fundamental que se llama tasa de reemplazo. Normalmente la gente se empieza a preocupar mucho por el retiro, pues por obvias razones, cuando ya está más cerca de la fecha o del día cero. Es decir, antes de ya tener 60, pues es cuando empezamos a pensar que ya tenemos que ver la planeación, lo cual vamos a quitar ese mito también y vamos a dar a la postre algunas estrategias para mejorar esa tasa de reemplazo y quitar ese chip de la cabeza. Entonces, cuando tú te vas a retirar, hay ciertos aspectos que debes de considerar en los cuales lo más importante o lo relevante para pensionarte es que consideres con cuánto vas a pensionarte en relación a tu salario. Por ejemplo, imaginemos que yo gano 10,000. Y bueno, ¿cuánto va a ser al final, con base en lo que tenga en mi subcuenta de retiro, me van a pagar esa pensión, ya sea que seas IMSS o ya sea que seas trabajador del ISSSTE, ¿ok? Bueno, pues, tal vez voy a recibir 7,000 pesos, ¿correcto? Esa cantidad que vas a percibir es algo llamado en porcentajes tu tasa de reemplazo, es decir, vas a tener un 70%. O bien, si puedo tener 8,000 pesos de pensión y vengo ganando 10,000, bueno, mi tasa de reemplazo es del 80% y así. O viceversa, ¿no? Es menor en 5,000, entonces es el 50%. Esta tasa de reemplazo, ¿por qué insisto que es muy importante? Porque es el punto sobre el cual tú tienes que ver cuánto vas a tener al momento del reemplazo. Todos los especialistas en pensiones, en retiro, nos hablan de que la tasa clave o la tasa óptima para una persona es entre el 70 y el 80%. ¿Por qué? Porque derivado de que ya algunos gastos, algunos compromisos fuertes ya los cubriste. La casa, pues ya la tienes pagada. La universidad de tus hijos muchas veces ya terminaron, ya se emanciparon, algunas otras cosas que tengas, tienes algunos otros ingresos, etcétera. Entonces, 70 y 80% pueden ser a una pensión cómoda y, bueno, pues obviamente mantiene un retiro de alguna manera digno y esta comodidad pues puede variar, ¿no? Dependiendo de la situación particular de cada individuo. Puede decirme alguien, no, es que no es suficiente, que yo requiero más. Ah, bueno, va a depender de cada uno. Y bueno, pues también de cada uno va a depender si ese porcentaje que yo tengo como tasa de reemplazo va a ser suficiente o bien requiero incrementar ese porcentaje. Bueno, de ahí esa importancia de que la tasa de reemplazo va a depender de la toma de decisiones financieras mayor eficiente para poder aumentar en donde en mi saldo de mi cuenta individual de retiro. ¿Cómo puedo tenerlo? Bueno, hay varias estrategias en las cuales ahorita vamos a platicar al respecto que puedes saber. Sin embargo, antes de seguir sobre las estrategias, a mí me gustaría así brevemente decir, bueno, ¿cómo obtengo la tasa de reemplazo?
En primer lugar, hay dos calculadoras. Está la calculadora del IMSS para aquellos trabajadores que cotizamos dentro del Seguro Social, o bien para aquellos trabajadores que laboran en el ISSSTE, que es calculadora de retiro y está prácticamente dentro de la web. Son con datos. Hay que tener pues el salario base mensual, el saldo actual de tu Afore, tu fecha de nacimiento, el año de afiliación, semanas cotizadas, el rendimiento real de tu Afore antes de comisiones, eso lo puedes ver en tu estado de cuenta, el género y la edad. Con eso tú vas a llenar los datos. Hay algunos otros datos del ISSSTE que reitero, no diferencian mucho, pero con tus datos de tu Afore vas a poder llenarlos. Y bueno, va a darte una cantidad y te va a decir, bueno, a la edad de tal año que tú te piensas retirar, después de los 60, 61, 62, vas a tener tanto de dinero, con lo cual te va a calcular la tasa de reemplazo, un 80, un 70, un 20, un 30, etcétera. Sí es cierto, perdón, sí es cierto que esta tasa de reemplazo o sustitución puede comprenderse como una pérdida del poder adquisitivo que yo traía con mi salario cuando estaba laborando de forma pues activa. Y bueno, pues puede ser que el resultado del último salario pues no sea satisfactorio. De hecho, una crítica a este modelo es que las tasas de reemplazo van a ser aproximadamente en algunos casos, en este primer periodo de las jubilaciones por aforo, del 30%, lo cual pues obviamente pues es un problema muy grande que hay que dimensionarlo en tiempo para poder enfrentar la vejez y por lo tanto mucha gente no se quiere pensionar derivado de eso, pero y aquí viene la propuesta que es cómo mejorar esa tasa de reemplazo y asegurar un retiro más cómodo. Bueno, pues prácticamente antes de darles todas esas, parece que estoy en novela de viernes, pero me gusta alargar esta parte y esta agonía, pero creo que considero al punto que hay que ver qué factores inciden en la tasa de reemplazo. Primero les voy a hablar de cuatro factores que son sumamente importantes. Primero, las aportaciones. La aportación, entre mayor sea mi aportación, estamos hablando de tu salario, entre un 12, 13, puede llegar a tener solamente con esa variación porcentual hasta un 77%. Estamos hablando del 12% de tu salario, no estamos diciendo que sea más allá del 100%, 50%. O sea, en el tiempo es un factor muy, muy relevante para la tasa de interés compuesto. Segundo, los años de cotización. Esto es bien importante. Cotices o no cotices, lo importante es que tú estés dando en tu Afore. Recuerda, 25 años de servicio o 40 años de servicio puede ser una variación hasta del 117% en tu tasa de reemplazo. Tercero y no menos importante, mucha gente me dice que la edad de retiro pues es importante irte a los 60. Todos nos queremos ir a los 60. Ok, en esta nueva ley del 97 tú puedes ir a los 60. De hecho hay una pensión juvenil. No obstante, una de las características que tiene es la esperanza de vida. Ese factor que se da para la obtención de la pensión va a ser muy importante entre hombres, entre el género, entre hombres y mujeres, va a variar sustancialmente. Y bueno, pues prácticamente si yo decido pensionarme a los 70 años, puede darme hasta un 23% de tasa de reemplazo, ¿va? Y esto es muy significativo. Y por último, y no menos importante, la reducción de las comisiones. Con eso puede darnos otro porcentaje de un 12% para tener. Entonces, ¿con cuál quiero decirles que lo más importante no es tanto el salario, sino la intención de lo que yo tengo para ahorrar? Y con eso, pues, puede darme la pauta para que yo haga estas estrategias que a la postre te pueden servir para que puedas incrementar en un momento dado tu tasa de reemplazo y llegar a la meta que tú desees. Primero, antes que nada, haga el cálculo de su tasa de reemplazo en estas dos calculadoras. Y segundo, y no menos importante, haga ahorro voluntario. En donde, dependiendo en qué Afore está, cuál es. Recuerda que las Afores, el ahorro voluntario en las Afores, las Afores, traen un incremento mucho mayor en estas aportaciones adicionales que el promedio de la tasa de las Afores. Segundo, incremente la edad de retiro. Recuerde, 60 años es el principio, pero no es la mejor edad para retirarse. Hay que pensar, siempre y cuando usted lo haya planeado con tiempo, entonces 60 años es la edad adecuada. Considera un trabajo parcial para dar una parte mucho mayor de su salario y llegar casi a un 17%. Ya vimos que ese incremento puede ser sustancial para su tasa de reemplazo.
Quinto y no menos importante, diversifique sus inversiones. Recuerde, esta es una parte de sus ingresos. Busque otro tipo de planes de retiro, otros planes inclusive como Capitaliza, como tiene GNP, para poder ayudar a incrementar ese dinero en el ahorro y así poder tener otro dinero extra que puede sumarse a este retiro que usted tendrá. Y por último, evalúe regularmente su estrategia de retiro, Jorge Luis. Esto es la parte más importante. Hay que ver y evaluar constantemente. Entre más temprano empiece, recuerde, más cerca estará usted del éxito. Me voy con esta frase, Jorge Luis, que dice, la jubilación es cuando dejas de vivir para trabajar y comienzas a trabajar para vivir. Recuerden que en Tu Morada somos tu aliado en la construcción y planeación de su patrimonio. Todo lo demás y contáctenos en todas nuestras redes sociales como tu Morada MX. Al final, su yo del futuro se lo agradecerá. Ánimo a todos, excelente jueves. Carpe diem, pásenla bien. Saludos, quédense con más aquí en NB. Saludos. Muchas gracias a Celso Eric Garrido del Castillo en Prevención y Previsión Financiera. Tu Morada presentó el comentario de Celso Eric Garrido del Castillo. Tu Morada, servicios de prevención y previsión financiera.